predicador. Un aplauso para el Señor por la vida de Alexis. Iglesia, muy buenas noches. Bueno, estamos, como decía el pastor ahora, estamos modo campamento. A ver, los campamentistas, estamos a menos de 2 días, ¿cierto? Mañana a esta hora ustedes deberían estar acostados para que madruguen. Bueno, vamos a la cita base de nuestro campamento de Chan 2026 y es Hebreos 12:2 y he titulado este mensaje, Fija tu mirada. ¿Cómo es? ¿Pueden repetir conmigo? Fija tu mirada. Entonces Hebreos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente nos dice, esto lo hacemos fijando la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta implicaba. Ahora está sentado en el lugar de honor al lado del trono de Dios. Recuerden mucho la parte A de este versículo. Esto lo hacemos fijando la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y me encanta en esta versión de la Nueva Traducción Viviente como lo dice el campeón. El victorioso podría ser otro sinónimo. El campeón, que es Jesús, es el que inicia y perfecciona nuestra fe. No es en tus fuerzas, no está hablando, es el que continúa lo que tú has iniciado en fe, o es el que sigue continuando. No, lo dice muy claro, es el que inicia y perfecciona. Entonces nos está diciendo este texto de que no es en nuestras fuerzas. Es más, si tú lees la palabra de Dios te das cuenta de que en la Biblia no es el hombre buscando a Dios, es al revés, es siempre Dios buscando al hombre, buscando cómo llegar, buscando salirle al camino, llamándolos muchas veces fuera de una carpa, llamándolos con voz audible, como le pasó a muchos de los profetas como Samuel, que los llamaba. Entonces es una relación que Él ya inició con cada uno de nosotros. Él nos amó primero, Él fue el que inició la conversación, Él es el que nos ha buscado siempre. Y tú tienes que entender eso para entender, para comprender la importancia de este texto. Él es el que inicia y perfecciona tu fe. Y me encanta también ese verso, no lo vamos a leer, pero dice que Dios nos llama con cuerdas de amor. ¿Cuántos han leído ese versículo? Y me encanta saber de que tenemos un Dios que busca a sus hijos, que envía, que hace planes, que envió a su único hijo a morir por nosotros para atraernos hacia Él. Y quiero hacer como un recuento rápidamente. Y sabemos de que Dios ha ideado un plan desde que creó el mundo, desde que creó a los primeros hombres, Adán y Eva. Él hizo un plan de bendecir a las naciones de la tierra, de que todos los seres humanos fueran benditos a través de su nombre. Y empezó este plan con Adán y con Eva. Luego ellos fallaron por desobedecer. Luego más adelante vemos a un Noé que se paró firme como representante de la humanidad y Dios vio gracia en él, vio que era un hombre recto, honesto. Y Noé más adelante vemos que fallan y continúa Dios nuevamente un tercer plan con Abraham, donde le dice que deja tu parentela, deja tus familiares y sal, que te voy a hacer padre de muchas naciones, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y luego vemos que a través de Abraham y sus descendientes se conforma la nación de Israel. Y más adelante, cuando había silencio y la nación de Israel estaba presa en Egipto, vemos que Dios llama a un hombre que es Moisés para que fueran libres. Y si tú continúas así, luego vemos otros hombres como David que marcaron algo importante en el pueblo de Dios. Y llegamos finalmente a Jesús, sin nombrar muchísimos más héroes de la fe. Y quiero que vayamos rápidamente a Éxodo 16:4. Y les hice todo ese recuento para darles a entender lo que quiero proyectar en esta noche. Y dice Éxodo 16:4: Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si me siguen o no mis instrucciones. Y vamos rápidamente en el mismo capítulo, pero el verso 14 y 15, Éxodo 16, 14 y 15 dice: Cuando el rocío se evaporó y la superficie del desierto quedó descubierta,
quedó cubierta, por copos de sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Verso 15, los israelitas quedaron perplejos al ver esto y preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Y yo analizaba este texto y me ponía a pensar en muchas cosas de mi infancia y en cosas que veo. Y pues yo vengo de una familia, tengo tíos, tengo mi papá, en este momento mis hermanos que trabajan en zonas como Mercasa, en la Galería de Santa Rosa, que tienen que trasnochar, tienen que madrugar. Parte de mi niñez fue estar en los negocios de mi papá de carnicería, de revoltería, de acompañarlo a las 2 de la mañana a Mercasa a surtir, de ir a ver ganado para comprar la carne. Y algo que me asombra y que pensaba, y nada más vi eso otra vez este sábado pasado, que llegué a Mercasa a las 4 de la mañana y ver unos platados enormes de los que trabajan allí a las 3, 4 de la mañana, que si usted los mira a sus desayuno, almuerzo o algo y comida de una vez juntos, ¿cierto? Entonces a mí yo con solo ver eso y a esa hora ya, yo soy de los que me levanto y no puedo comer casi nada hasta las 8 o 9 de la mañana porque todo me cae como mal. Desde niño he sido así. Entonces cuando yo voy por Mercasa y desde niño veía esos platados de sancocho a las 4 de la mañana con calentado, tajada, frijoles, un huevito y mucho y espaguetis y una cantidad de cosas, pajarilla. Entonces no hago esta cara como de maluco, sino que a esa hora sí me parece maluco. No sé para ustedes, o será que alguien aquí se come esos platados a esa hora. Entonces yo pensaba mucho en eso y en la nación de Israel, porque la nación de Israel cuando estaba presa en Egipto tenían comida. A pesar de que eran esclavos, tenían una labor muy intensas bajo el sol, de tener energías para cargar muchas cosas y tenían comida para poder sustentar a sus cuerpos y no conocían nada más de alimento. Entonces, tú puedes pensar que esos platos, como yo les cuento que veo en Mercasa, yo podría decir que el 80% de esos platos es más carbohidratos que proteínas, ¿cierto? Es espaguetis, arroz, le meten un banano, plátano maduro y caldo y papa y yuca y de todo y escasamente, como les digo, un huevo o un pedacitico de carne. Entonces, si tú te preguntas, si tú dices, bueno, si yo me levanto hoy temprano y tengo que trabajar todo el día y no tengo tiempo de comer, pues me voy a comer algo súper bueno, súper pesado para quedar lleno. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. En Egipto comían cosas pesadas, pero cuando Dios les dice en este versículo de que el maná caía como una escarcha, como hojuelas del cielo y quedaba como un polvo, el cual ellos recogían, para resumirles, tenían que moler esto y de ahí sí poder sacar el pan, el maná. Era un proceso hacerlo, pero según los teólogos y mirando temas hacia profundidad de lo que se podía pasar en ese entonces, dicen que el sabor del maná era parecido como a unas hojuelas o a una oblea con un poco de miel y algo de sabor de aceite. Eso es lo que dicen algunos estudiosos, que sabía como a oblea con un poquito de miel y aceite fresco. Y como la mente de los judíos del pueblo de Israel traía de comer cosas abundantes, como yo tal vez veo en los desayunos de Mercasa y de estas galerías, a que le den una oleita con un poquito de miel y aceite para poder hacer una caminata de muchos años para llegar a la tierra prometida. Entonces eso a ellos les entraba como en reversa. Y es ahí donde yo quiero que presten mucha atención. Y es que tal vez tú te puedes comer un plato como los que yo les digo, lleno de muchos carbohidratos y te puedes sentir lleno y satisfecho, pero lo más probable es que te va a dar sueño muy rápido y que en unas horas vas a estar con muchísima hambre o no te vas a sentir con mucha energía. Entonces, si en vez de ese plato tú cambias por un pedacito de carne, por una porción amplia de carne y un poquitico de un carbohidrato, te vas a sentir con energía y tal vez vas a sentir que no te va a dar sueño y te vas a sentir lleno de energía todo el día, porque no es la cantidad, sino la calidad nutricional que tienen los alimentos. Y eso está más que comprobado. Hoy hay muchas cosas en internet, como que el Dr. Biter, que yo no sé qué, que la proteína. Bueno, no me quiero meter a esos cuentos, pero nos habla de que si tú comes proteína y dejas atrás los carbohidratos o comes la mayoría de proteína, pues te vas a sentir más enérgico, vas a estar más sano y vas a poder reemplazar, a pesar de que en el plato, en la presentación, tú veas que es más pequeño.
Eso mismo le estaba pasando a los israelitas. Venían de Egipto, donde comían muchas cosas, a comer una oleita. Entonces ellos pensaban, ¿será que esto sí nos va a dar la energía, nos va a alimentar? Entonces, todo lo que nosotros vemos en el pueblo de Israel es como una radiografía espiritual de nuestros tiempos. Y así lo comparaba yo. Y es que en 1 Corintios 10:11, para que la vayamos avanzando, 1 Corintios 10:11 dice: estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. O sea, es una radiografía, es una copia para que tú veas un camino ahorita, para que lo veas en tema espiritual y puedas decir, con razón el pueblo de Israel les pasó esto, para advertirme en este momento de que yo espiritualmente no debo hacer esto. Dice, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Entonces sabemos de que Egipto, cuando ellos estaban en esta nación, estaban dominados por el pecado, como decirlo en este momento. Egipto representa el mundo, el pecado, el temor, el miedo, el que el enemigo nos quiere tener atrapados. Y ellos están muertos espiritualmente allí en Egipto, la nación de Israel. Y la Pascua para la nación de Israel es la libertad, es cuando lograron poder salir y pudieron también marcar sus casas con sangre para que sus primogénitos no murieran. Entonces la Pascua para ellos representaba volver a vivir, que Dios respetó a sus primogénitos y salir en libertad, salir fuera de la esclavitud hacia la libertad. Y vemos que cuando ellos salen y el faraón los deja salir, vemos que encuentran una dificultad y es el Mar Rojo. El Mar Rojo es una representación de muerte a vida. Y lo vemos también en 1 Corintios 10, verso 2 al 4. 1 Corintios 10, verso 2 al 4 dice: todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que ese cruce del Mar Rojo, y lo que nos habla a nosotros, es que cuando Israel entra y sale al otro lado a salvo, está diciendo que murió para lo que eran en Egipto y han nacido nuevamente para la libertad y para la tierra que tenían que conquistar adelante. Y es una representación de cuando nosotros nos bautizamos. Cuando nosotros nos bautizamos estamos reconociendo, cuando nos sumergimos allí en el agua, a que la vieja persona se está quedando ahí abajo, a que esa vieja persona va a morir. Y cuando salimos nuevamente, pasamos al otro lado del agua, vamos a quedar purificados y somos nueva criatura, como lo dice la palabra de Dios, y estamos en pro de caminar para hacer su voluntad. Entonces, el sustento que los israelitas esperaban para caminar todos esos kilómetros que tenían que recorrer hacia la tierra prometida es igual a lo que tal vez nosotros comíamos cuando estábamos en el mundo. Entonces yo hacía la comparación y pensaba, claro, si los israelitas empezaron a renegar, porque ellos decían, no, pero por lo menos en Egipto comíamos de esto, por lo menos en Egipto nos daban esto. Solamente aquí estaban recibiendo maná según ellos, y por eso Dios dice en el versículo que los probó con el maná. Y me parece muy importante porque yo he escuchado cristianos decir, hijos de Dios convertidos ya, y suspiran, ¿cierto? Como, no, cuando yo era del mundo, rumbeaba, me emborrachaba, mejor dicho, eso hacía unas cosas, y se ríen como, ay, no, tiempo aquellos que no volverán, ¿cierto? Como si fuera una carga volver, o quisieran volver y es una carga estar con Cristo. No sé si te ha pasado o si has escuchado a alguien, pero así en esa actitud estaban los israelitas. Ellos decían, no, pero es que este manazo no sabía nada, no huele a nada, es pequeñito y lo que comíamos así nos llenaba, sentíamos placenteros con la comida. Y es eso, Israel despreció el maná y el maná era la prueba para saber cómo estaban sus corazones, si eran unos corazones confiables. Y por eso en la palabra también vemos en Deuteronomio 8:3
que no solo de pan vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3 dice, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándose con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En pocas palabras, lo que estaba diciendo Dios era que confiaran en el maná diario, porque como yo les contaba ahora, ellos no podían guardar maná para el siguiente día, sino que tenían que comer el maná que se podían comer en el día. No se podía guardar y tenían que confiar en lo que Dios decía, que era su palabra, porque el maná no podía satisfacer los antojos de Egipto. Y ese es el tema. Y si tú como hijo de Dios, que estás en esta carrera, que tú sabes que Jesús ha iniciado la carrera de la fe contigo y está alentándote, tú decides y tu mente y piensas cada rato en los antojos que tenías antes de ser de Cristo, en esos antojos como el pueblo de Israel, los antojos de Egipto, pues quiero decirte que lo que mató a los israelitas fue esos antojos y esos pensamientos y su corazón que se quedó en Egipto. Y eso es como decir hoy en día, ¿será que Dios es capaz de sostenerme? Eso es dudar. ¿Será que Dios es capaz de sostenerme en esta situación que estoy financiera? ¿Será que Dios sí es capaz de proveer nuevamente? ¿Será que Dios sí es capaz de cumplir lo que prometió? ¿Será que Dios sí me va a dar esto que me dijo? Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, si pudiéramos hablar, todos tendríamos un testimonio. Y así como los israelitas sabían del milagro de Dios, habían escuchado, habían visto hablar a Dios con Moisés y sabían que existía, aún así se preguntaban, ¿será que Dios? No sé si en tu vida está así también. ¿Será que eres de los que se pregunta, pues hoy vencí esta tentación, ¿será que mañana sí podría aguantarla? ¿Será que en 8 días sí voy a poder contra lo que va a venir? ¿Será que en 8 días sí voy a poder pagar el arrendo, el compromiso que tengo? Y es eso lo que nos hace muchas veces caer como en un círculo donde no hay fe, no hay una fe madura, donde no dependemos confiadamente de Dios. Y el maná, como yo les decía, no sabía, no olía nada y parecía que no era capaz de sostener al pueblo de Israel. Y yo sé que muchas veces en crisis de fe como hijos de Dios podemos decir, ¿será que Jesús sí es capaz de sostenerme? Porque no lo siento, no lo veo. Y era como los israelitas diciendo, no huele, no me sabía nada. ¿Será que tú estás en este momento diciendo, no siento la presencia de Dios? Y vemos rápidamente, vamos a Juan capítulo 6, verso 32 al 35 y el verso 48 al 51, lo voy a leer aquí resumido. Dice, Jesús les dijo, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. El verdadero pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. En pocas palabras, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que Jesús es el pan para el mundo. O sea que el maná que cayó allí para la nación de Israel era la representación miles de años después de lo que Dios iba a hacer enviando a Jesús para nosotros. Señor, le dijeron, danos de ese pan todos los días. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Todo el que coma de ese pan vivirá para siempre. Y el contexto de esta historia me parece muy importante y es porque esto fue después de que Jesús alimentó a los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dicen que esa multitud lo siguió después y cuando Jesús dijo estas palabras, yo soy el pan. Y le preguntaron, danos de ese pan. Y él dice, yo soy el pan, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Yo soy el pan que bajó del cielo. ¿Saben qué pensaron la gente? Podría decirse que 7,000, 8,000 personas que estaban allí no entendieron y creían que tenían que comerse a Jesús. Y muchos se fueron. Muchos se fueron atrás porque no entendieron. Y hay algo que sale de ahí, que es una promesa para mi vida en momentos de dificultad. Y es cuando uno de los apóstoles, Jesús les dice, si ustedes no creen en mí, pues váyanse. Y un apóstol se levanta y dice, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y le digo que es una promesa porque en los momentos de tristeza, de dificultad, donde tú dices, pero no lo siento, no lo veo, no sé dónde está Jesús, pues tienes que
entender a través de tu corazón, de tu mente, obligarte a ti mismo a creer de que no hay otra salida. No hay otro maná que ofrezca al mundo, no hay absolutamente nada que te pueda librar, solamente Jesús. Y cuando tú te centras y pones la mirada en Jesús, tú sabes que no hay otra opción. Y entiendes de que no puedes ir a nadie porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Y me encanta lo que decía ahorita en Éxodo 16, donde habla de que el pueblo de Israel en el desierto tenía que agacharse. Cuando caía el maná como escarcha, como hojuelas, tenían que recoger ese polvo, molerlo, pisarlo y ahí sí poder hacer una masa. Ellos todos los días tenían que hacer esto y tenían que agacharse y mirar al suelo cada mañana para recoger el maná, que era una provisión física, era temporal, era diaria y confiaban en que Dios lo hacía todos los días. Entonces, en Juan 6, el verso que acabamos de leer, dice que la gente buscaba a Jesús por el pan físico que multiplicó días atrás. Esos peces y esos pocos panes que Él multiplicó para muchas personas, lo estaban buscando otra vez. Pero Jesús les aclara que el maná del desierto solo era un símbolo y los padres que comieron el maná y murieron, pero el verdadero pan descendió para cada uno de nosotros. No sé si tú logras entender la magnitud de este tesoro. Yo lo llamo como un tesoro bíblico porque cuando tú entiendes que no estás detrás de la mano del que te da las cosas, sino de ese Dios, no estás buscando su mano sino su rostro, a Jesús como el centro de tu vida, tú te enfocas. Y por eso en Hebreos 12:2 nos llama a fijar la mirada en Jesús. No caminamos buscando solo bendiciones terrenales, no caminamos buscando que nos apague los incendios de nuestra vida solamente, sino que dice: fija al campeón de la fe, poner los ojos en el que nos da el sustento diario para vivir. Entonces, no busques el pan material, busca el pan espiritual, y ese pan espiritual es Cristo mismo. Debemos buscar no las bendiciones pasajeras, sino la bendición eterna que solamente la da Jesús. Y me encanta, como les decía ahorita, como lo menciona esta traducción de Hebreos 12:2, donde dice el campeón, que inicia, quiere decir que Él ya recorrió y Él inició contigo, que soportó la cruz mirando el gozo venidero, porque si tú miras, dice en el verso de Hebreos 12:2, si lo ponemos rápidamente: soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta implicaba. Debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz. Y hay algo que me quebranta mucho, y es saber de que el gozo que le esperaba a Jesús no solamente era sentirse que le hizo una obediencia a su Padre, que lo envió a esta misión, sino que el gozo principal de Jesús éramos tú y yo. El gozo de Jesús de soportar la vergüenza de la cruz era pensar en que nosotros íbamos a ser salvos algún día. El verdadero gozo de Jesús es que tú y yo íbamos a recibirlo en algún momento. Entonces, por eso cuando hay personas que se enceguecen en su ira, en su situación, y dicen: no, Cristo no puede hacer nada, y uno les habla, y a veces dice: pero todo lo que le ha pasado, y no entrega su corazón, y uno dice: Dios mío, pero ese gozo, yo pienso en el corazón de Jesús en ese momento, cargando la cruz y muriendo, y pensando tal vez en que tal vez ese sacrificio está siendo en vano porque la persona no ha ido a sus pies. Y yo te quiero decir, como lo dice en Juan 6, verso 32, no es esa cita. Sí, Juan 6:32, donde dice: y ahora les ofrezco el verdadero pan del cielo. Recuerda mucho en esta noche: ahora les ofrezco el pan del cielo. Y tenía una pregunta que se me perdió acá, que se la pasé a los muchachos. La pregunta es:
¿De qué te estás alimentando hoy para correr la carrera de tu vida? ¿Te estás alimentando de cosas que te sacian por un momento y aparentemente son buenas? ¿O no quieres recibir ese maná que es Jesús mismo, que tal vez no huele, no sabe a lo que sabe el mundo, a lo que allí afuera dicen que es la verdadera vida o vivir la vida, y que tal vez ahorita nos tratan como anticuados? Y les hablo mucho a los jóvenes porque allá afuera hay muchas cosas atractivas, ¿cierto? Que tú vas con tus amigos en el colegio, en la universidad, en tu lugar de trabajo y te dicen: oye, pero pues, ¿cómo así usted tan cucho, está anticuado? ¿Cómo así que está yendo a una iglesia? ¿Cómo así que usted no baila, usted no toma, usted no tiene relaciones antes de casarse? Y tal vez todas estas cosas nos pueden caer duro, pero la verdad, la glotonería, por decirlo así espiritualmente, de lo que allí se está vendiendo no tiene comparación a la vida eterna. Y hoy te pido que puedas por un momento ponerte sobre tus pies y pensar en esta frase. Dice: muchas veces el problema no es la distancia que corremos, sino la fuente de la que nos estamos alimentando. Y hoy te quiero hacer una invitación, y es que no te compares con los demás corredores, de los que van a tu lado, de que si tal vez esta persona lo está haciendo mejor, que tiene más dones, más talentos, que tal vez el pastor lo está buscando más para hacer muchas cosas, o tal ministerio lo llama para muchas cosas. No te compares con los demás, y no mires al suelo tampoco. No mires al suelo de la preocupación, sino que fija la mirada en Jesús. Y me gusta mucho la definición en griego de fijar la mirada, porque significa desviar la vista de una cosa para concentrarla en otra. Tú no puedes fijar la mirada en tus preocupaciones y creer que también estás mirando a Jesús. Tienes que quitar la mirada de tu desierto, de tu pecado, de tu desesperación, de ese no puedo más, de ese no te siento, y nuevamente sacúdete un momento y fija la mirada en Jesús. Así que te quiero invitar a que ahí puedas cerrar tus ojos. Y qué tal si hoy, en esta noche,